Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigos, el comentario de hoy yo lo he titulado "Ganaron más de 100 millones de dólares cada uno". Me estoy refiriendo, o me voy a referir, a las abultadas cuentas que han ganado en grandes ligas muchos peloteros dominicanos, claro, que fueron estrellas o han sido y todavía son estrellas, y que debieran aportar algo al país en estos momentos de pandemia y de crisis económica. El comentario dice así: el país se halla en una etapa con esto de la pandemia que requiere de la filantropía de los ciudadanos más adinerados a fin de adquirir el mayor número de vacunas para aplicarlas a la ciudadanía comprendida en las edades que ya se han establecido, unas 7.800.000 personas. El gobierno se ha comprometido a adquirir varios millones de las mismas, al tiempo de emplear altas sumas de dinero para lograrlo. Y lo hace cuando el país está atravesando por una delicada situación económica, pues su principal sostén ha sido la llamada industria sin chimenea, el turismo, y el flujo de turistas de un año para acá ha mermado considerablemente. Hay un sector, el de los jugadores de béisbol, que ha ganado sumas millonarias, entre ellos unos 10 peloteros, entre activos y ya retirados, que cada uno de ellos ha llegado a ganar más de 100 millones de dólares. Tales los casos de Alberto Pujols, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, José Bautista y Manny Ramírez. También Nelson Cruz, Robinson Cano, Pedro Martínez, Rafael Fulcar y Vladimir Guerrero, entre otros. Han sido atletas que se tornaron adinerados por su talento y valía, logrando en el llamado Big Show de las grandes ligas jugosas fortunas de billetes verdes que no sería un sacrificio para ellos desprenderse de algunos dólares. Debieran juntarse y aportar unos cuantos millones, por lo que estarían realizando la noble tarea de contribuir en los actuales momentos para que podamos erradicar la pandemia que ha puesto de rodillas a toda la humanidad. Los habitantes de la patria de Duarte y Luperón les estarían eternamente agradecidos. Es el momento de arrimar el hombro y estamos seguros que ellos sabrán hacerlo. Será una forma noble de estar agradecidos del país en donde nacieron y en donde hoy en día se requiere del desprendimiento de sus mejores hijos. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Este fue el presidente venezolano Nicolás Maduro, muy amigo de Cristian, ordenó ayer miércoles a las Fuerzas Armadas limpiar los cañones de los fusiles, luego que Colombia anunciara un comando élite para combatir a grupos insurgentes que, según el presidente Iván Duque, se refugian en Venezuela. Le he dicho a las Fuerzas Armadas que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarlas en el plano que tengamos que contestar. Si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela, dijo Maduro en una rueda de prensa con periodistas internacionales. Si Iván Duque se atreve a tocar 1 milímetro del territorio venezolano, no te metas a lo loco, Iván Duque. Conoce tus límites y respeta a Venezuela, lanzó Maduro, cuyo mandato es desconocido por la administración de Duque, que en su lugar reconoce al líder opositor Juan Guaidó. El mandatario chavista señaló además que las acusaciones sobre la presencia de insurgentes en el país caribeño son un refrito
que busca desviar la atención sobre los graves problemas del vecino país. El asunto es que Estados Unidos ha rearmado las Fuerzas Armadas de Colombia. Han hecho una inversión multimillonaria ahí, con equipo sofisticado, nuevo, entrenamiento en las selvas. Más de 3.000 millones de dólares anuales le aporta Estados Unidos a Colombia. En armamento. Sí, en ayuda militar. Oye, ellos e Israel compiten en cuál reciben más. Son los dos privilegiados en el mundo de Estados Unidos en cuanto a ayuda militar. Para asuntos militares. Bueno. Señores, en la ola de frío polar que se abate sobre los dos países, Estados Unidos y México, ha provocado también apagones que afectaron a millones de personas. La tormenta invernal que afecta a buena parte del territorio de Estados Unidos y a varios estados del norte de México ha dejado hasta ayer miércoles al menos 37 personas muertas en ambos países. La ola de intenso frío, con temperaturas de hasta 15 grados centígrados bajo cero, también ha provocado apagones que han ocasionado que millones de personas en el sur de Estados Unidos y el norte de México se hayan quedado sin el servicio eléctrico. Imagínense ustedes, sin servicio eléctrico para la calefacción en un invierno como ese. En Estados Unidos, las autoridades informaron que las tormentas de nieve han dejado al menos 23 fallecidos. Cerca de 7.7 millones se quedaron sin electricidad y el frío impactó a unas 200 millones de habitantes. Asimismo, el temporal ha ocasionado la obstaculización de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 en estados como Colorado y Florida, donde miles de personas deberán esperar a recibir sus dosis hasta que mejore el actual clima. Las víctimas perdieron la vida en diversos puntos del centro, sur y este de Estados Unidos en distintos incidentes como caídas, incendios en viviendas sin electricidad, intoxicaciones con monóxido de carbono e intentos de generar calor, atropellamientos o accidentes de coche, según el diario The New York Times. Mire, don Ramón, usted sabe que con la presencia de Trump estos años en la presidencia, creció mucho la visión neoliberal de la sociedad americana y creció ese concepto más en el sector republicano. Pues en Texas, en la ciudad de Colorado City, hubo un alcalde de nombre Tim Boyd que tuvo que renunciar al cargo. Sí. Pues él publicó ante la tormenta invernal, el estado de Texas es el que ha sido más afectado por estas tormentas y estos problemas de energía eléctrica y todas esas cosas. Entonces el alcalde, ¿verdad? El que tiene que usar el estado y ayudar a los ciudadanos, oiga lo que publicó. Nadie le debe nada a usted ni a su familia. Tampoco es responsabilidad del gobierno local apoyarte en tiempos difíciles como estos. Hundirte o nadar es tu elección. Y bueno, escribió otras cosas como que le decía perezosos, los que buscan que lo ayuden, que busca por ti mismo el modo de obtener agua y electricidad en vez de quedarte sentado esperando que alguien llegue a rescatarte. Comenzó a decir todas esas cosas. Sí. Bueno, imagínense la gente molesta. Querían picarlo, era. Bueno. Y entonces tuvo que renunciar. Porque venga acá, ¿y para qué usted está ahí? Deje eso. ¿Verdad? Sí. Unos Mirage 2000, esos son los aviones franceses, pues fueron obligados a abandonar la zona de soberanía aérea de Rusia, según el Ministerio de Defensa. 2 cazas rusos Sub-27 interceptaron este miércoles a un grupo de aviones militares franceses sobre el Mar Negro y los escoltaron hasta que abandonaron las fronteras de Rusia.
La información de la presunta violación del espacio aéreo ruso fue ofrecida por el Centro de Control de Defensa Nacional desde Moscú, el cual abundó para identificar objetivos aéreos y evitar la violación de la frontera estatal de Rusia. Se llevaron al aire 2 cazas Sub-27 de guardia de la Fuerza Aérea y la Fuerza Combinada de Defensa Antiaérea del Distrito Militar Sur. Los cazas Sub-27 de la Defensa Aérea del Servicio del Distrito Militar Sur escoltaron a esos 2 Mirage 2000 y un avión cisterna de las Fuerzas Aeroespaciales Francesas cerca de la frontera de la Federación Rusa. Bueno, ¿y qué hacían tan lejos estos aviones franceses? Mira, es que esos incidentes a veces son provocados por algún país para saber cuál es la alerta de vigilancia que mantiene aquel país. Para probarlo. Sí, para probarlos y esto. Y lo hacen a propósito. Pero un día, bueno, pueden encontrarse con que ese país que se sienta agredido los va a derribar. Esos Sub-27, hasta los radares se le hace difícil identificarlo. Así es. Son un poco indetectables. Bueno. Y muy avanzados. La India, por cierto, va a adquirir un grupo de esos aviones, de los Sub-27, de esos rusos, la India. Ah, la India. Rusia es que le vende armas a la India. Señores, más de 2.000 millones de los fondos acumulados de los militares en la seguridad social, 2.000 millones de pesos, fueron malversados por un grupo de generales y coroneles que nunca han enfrentado cargos en la justicia debido a que históricamente la corrupción y la impunidad han transitado juntas en las Fuerzas Armadas. Por lo menos un presidente dominicano, el doctor Leonel Fernández, según los documentos publicados por Wikileaks, dijo que no actuaba contra los jefes militares señalados como corruptos por Estados Unidos porque temía que le diera un golpe de Estado. Varios de estos oficiales señalados como responsables de usar los fondos de la seguridad de los soldados para otros fines fueron personas de confianza de ministros de turnos y otros contaban con el apoyo de figuras políticas y de funcionarios. Un oficial, en especial, fue apadrinado por una primera dama y posterior vicepresidenta de la República, razón por la cual sus acciones han quedado impunes, al menos hasta ahora. De acuerdo con informes del coronel financiero del Ministerio de Defensa, parte de los fondos aportados por los militares para su retiro a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas fueron a parar a los bolsillos de un grupo de generales y coroneles, muchos de los cuales aún permanecen activos. Mes tras mes, los integrantes de las instituciones militares pagan el 7% de sus salarios a la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, fondos administrados por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Vaya usted a ver. Bueno, que le marchen, que le marchen. Que lo allanen a medianoche. Bueno, bienvenido Sabino Reyes, quien es el presidente de la Federación de Trabajadores de Zona Franca en la zona norte. Manifiesta preocupación ante el desmonte del programa FASE. Hay preocupación con esos chelitos. Vamos a ver cómo él explica esta preocupación que tienen estos trabajadores. Lo están pasando. Bien, como tú sabes, hay una pandemia mundial que ha puesto de rodillas a las grandes economías del mundo. Nosotros como media isla, como un país pequeño, no escapamos de ella. Nuestros trabajadores en estos momentos, como ustedes saben, son muchos y múltiples los problemas. Fuera de que se han perdido alrededor de 800.000 empleos entre públicos y privados. Hay alrededor de 200.000 trabajadores suspendidos todavía con un programa fase 1 que a partir de abril, de acuerdo a lo que dice el gobierno, eso culmina.
Eso es muy preocupante y el programa fase 2 ya terminó en medio de una crisis que no tiene todavía fecha límite. Nosotros no sabemos si puede durar un año, puede durar 2 o puede durar 3 años. Entonces la situación es un poco difícil. El costo de la vida se ha disparado en más de un 80 o un 90%, diría yo, porque si tú comparas el asunto de la canasta familiar el año pasado con este año, eso indiscutiblemente que es una situación sumamente difícil. Es un año de aumento de salario este año para discutir el aumento de salario. Mira la situación por lo que hay. Entonces una situación un poco difícil, porque quizás si la situación estuviera montada y se pudiera discutir lo que era un salario que podía recuperar un poco nuestros trabajadores, bueno, la cosa fuera diferente. Pero aún así, con esa situación, nosotros entendemos, bueno, que algo hay que hacer. Y lo otro es que el gobierno central también tiene que analizar muy bien de montar el programa social, sobre todo el programa fase 1, pero entre otros programas sociales también que han venido desmontando. Yo entiendo que eso debe de permanecer. El gobierno tiene que asumir la responsabilidad y la carga en estos momentos de la pandemia, no son los trabajadores. Si eso